Hola a todos nuevamente. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro tema de costos ABC y vamos a introducir el tema de los inventarios. Este tema de inventarios vamos a empezar viendo algunas definiciones desde las normas internacionales de contabilidad y posteriormente vamos a ver las metodologías de valoración de inventarios. Iniciamos con algunas definiciones desde las NIF o desde las normas internacionales de información financiera. Y lo primero o una de las definiciones que tenemos es que los inventarios son mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación. Es decir, aquí nos está hablando de todos aquellos inventarios que yo ya fabriqué, ya pasé por un proceso productivo, ya culminé y ya los tengo disponibles para la venta, es decir, lo que nosotros conocemos muy bien como los productos terminados. Una segunda definición de los inventarios es que son aquellos que están en proceso de producción con vistas a la venta. Entonces, para aquellas empresas que tienen un proceso productivo, pues tenemos inventarios que no se terminaron, siguen en proceso de fabricación porque falta tal vez algo de mano de obra, falta algo de materiales, falta algo de costos indirectos de fabricación y aún no se ha terminado en su totalidad y es lo que nosotros conocemos como productos en proceso. Finalmente, también tenemos que los inventarios se presentan en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Aquí nosotros estamos hablando de nuestras materias primas. Saben ustedes bien que la secuencia de mis inventarios, y es lo que estamos viendo aquí en estas definiciones, desde mi proceso productivo inicia con la tercera definición que nosotros acabamos de ver, es decir, inicia cuando nosotros compramos unos materiales para ser utilizados durante nuestro proceso productivo, ¿cierto? Y eso nosotros lo llamamos materias primas. Posterior a esto, nosotros tomamos estos materiales y a estas materias primas empezamos a hacerles un proceso de transformación y este proceso de transformación incluye poner mano de obra directa, poner costos indirectos de fabricación. Y entonces mis materias primas pasan a ser ahora productos en proceso, es decir, son productos que aún no han sido terminados, siguen siendo o siguen estando en proceso de elaboración y estos posteriormente, cuando ya culmine la inclusión de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, terminan siendo productos terminados y estos productos terminados son los que nosotros vamos a vender en nuestra compañía, digamos en el curso normal de nuestra compañía. Vamos a ver un poco acerca de la valoración de los activos teniendo en cuenta las normas internacionales de información financiera. Y al respecto, vamos a ver dos definiciones relacionadas con el tema. La primera es el valor neto realizable. El valor neto realizable se define como el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y lo necesario para llevar a cabo la venta. Es decir, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Pensemos en una silla, la silla es el activo que yo voy a vender. Mi silla tiene un precio estimado en el mercado de 300.000 pesos, pero tenemos unos costos para terminar la producción o costos para llevar a cabo la venta por 250.000 pesos. Listo, llámense esos costos los relacionados con los costos indirectos de fabricación, con los costos de transporte, etcétera, etcétera. Tenemos entonces que el valor neto realizable de mi silla va a ser 300.000 pesos, que es el precio de venta
que yo le doy a esta silla menos 250.000 pesos que corresponden a los costos estimados para terminar la producción o relacionados con la venta. Tenemos entonces que nuestro valor neto realizable de esta silla será de 50.000 pesos, es decir, la diferencia entre el precio de venta y los costos asociados. La segunda definición es el valor razonable y se entiende por el valor razonable el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado que realizan una transacción libre. Entonces aquí nuestro valor razonable, digamos que está relacionado con el precio establecido en una transacción entre dos personas que tienen un conocimiento completo de la información relacionada con el producto que van a comprar. Por ejemplo, vamos a pensar que hay una persona que va a comprar su primer carro, ¿ok? Realmente no tiene ni idea de comprar carros, acaba de sacar el pase, no sabe cuál sería el precio de un vehículo y se encuentra con un vendedor de carros que ya tiene mucha experiencia, tiene un carro que ya está viejo, ya no está en condiciones óptimas, pero por fuera se ve muy bonito. Entonces vamos a pensar que este carro, por sus condiciones mecánicas, por sus condiciones técnicas, debería tener un precio de 15 millones de pesos. Es un ejemplo nada más. Pero el vendedor, como es un vendedor que pues ya tiene una experiencia amplia, que ya conoce bastante de carros, que incluso sabe cuál comprador conoce el tema y cuál no, entonces este vendedor estaba vendiendo su carro en 30 millones de pesos. Es decir, el carro, su precio correcto, digamos, de acuerdo a sus condiciones técnicas, es 15, pero el vendedor le pone un precio mucho más alto que es de 30. Cuando llega el comprador y el comprador pues ve el carro bonito, ve el carro, digamos, brillante y sin tener un conocimiento acerca de sus condiciones técnicas o mecánicas, puede llegar a considerar que los 30 millones son un valor adecuado. En este caso, esos 30 millones no serían un valor razonable porque el comprador no cuenta con la suficiente información para determinar si este carro con sus condiciones técnicas, mecánicas, etcétera, realmente vale 30 millones. Pero ahora veamos el mismo caso con un comprador que sí ya tiene un conocimiento bastante amplio, que por ejemplo lee la revista Motor continuamente y en esta revista Motor se encuentra que el carro en esas condiciones debería tener un precio de 15 millones de pesos. Estos 15 millones de pesos sí serían un valor razonable porque tanto el comprador como el vendedor tienen un conocimiento, digamos, más cercano de cómo está el mercado, de cuáles son las condiciones del mercado y según estas condiciones del mercado, cuál sería el precio apropiado para el vehículo. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente el vendedor o el comprador, alguno de los dos, no posee la información completa. Si no se cuenta con la información completa, el precio determinado en esa transacción, pues no será un valor razonable. La siguiente definición que vamos a abordar es la medición. Y aquí ya nos adentramos un poco o vamos a puntualizar un poco en el tema de inventarios. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable según cuál sea menor. Aquí lo que nos está diciendo la norma es que tenemos dos alternativas para valorar nuestros inventarios. El primero es la valoración al costo. La valoración al costo es lo que nosotros conocemos como el costo histórico, es decir, el costo o el valor que yo pagué cuando adquirí mis inventarios. O el valor neto realizable es la segunda opción. Recuerden que el valor neto realizable es el precio de venta menos los costos asociados para la producción y venta de mi inventario.
De estas dos opciones debemos tomar la menor. Es decir, si mi costo histórico es menor que mi valor neto realizable, tomaré el costo histórico. El costo de los inventarios comprenderá todos los derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. Aquí estamos hablando de cuáles son los elementos que constituyen el costo de uno de nuestros inventarios. Cuando hablamos de todos los costos derivados de su adquisición y transformación, recuerden que nosotros iniciamos comprando unas materias primas y esas materias primas, que es lo que nosotros conocemos como materiales directos, sufren una transformación durante el proceso productivo y esa transformación se hace mediante el uso de costos de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Entonces, esta definición lo que nos está diciendo es que el costo de mis inventarios incluye materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. ¿Qué son los costos de adquisición? El costo de adquisición comprende el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, los materiales o los servicios. Y aquí pues incluye los descuentos comerciales y las rebajas. Cuando nosotros adquirimos nuestros materiales o nuestros inventarios, pues resulta que nosotros debemos incurrir en otros costos relacionados con la compra. ¿Ok? Llámese esos costos relacionados con la compra, lo que yo debo pagar por la importación, por ejemplo, de mis inventarios. Eso hace parte del costo de mis inventarios o del costo de mis materias primas. Pensemos que vamos a elaborar un carro y este carro, o para la fabricación de mi carro o el ensamble de mi carro, lo que yo hago es importar las partes desde otro país, pero al realizar la importación yo debo pagar impuestos, yo debo pagar aranceles, etcétera, etcétera. Todos esos impuestos, aranceles, transportes en los que yo debo incurrir para traer los elementos del carro que yo voy a construir, hacen parte del costo de adquisición de mis materias primas. Cuando ya tengo las materias primas, nuevamente tendré que realizar una transformación para que esas materias primas se conviertan en producto en proceso. ¿Qué son entonces los costos de transformación? Los costos de transformación son todos aquellos costos directamente relacionados con las unidades producidas. Cuando hablamos de estos costos directamente relacionados con las unidades producidas, hablamos de la mano de obra directa. Recuerden, los materiales directos tienen algo que se llama el costo de adquisición, porque los materiales directos yo los adquiero a un proveedor. Pero los costos de transformación son aquellos que yo requiero para volver esos materiales directos en un producto terminado. Entonces, los costos directos de transformación sería la mano de obra directa que yo estoy utilizando para transformar esta materia prima en un producto terminado. También tenemos que los costos de transformación son una parte calculada de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. Entonces, ya tenemos que los materiales directos son o tienen un costo de adquisición o son el costo de adquisición. Los costos de transformación son la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. En el costeo estándar, lo que normalmente se hace es que para distribuir los costos indirectos de fabricación, se toma como base algo que se llama la capacidad normal de producción, que es la definición que ustedes ven ahí finalizando. Es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales. ¿Ok? Entonces, los costos indirectos de fabricación se distribuyen o se imputan tomando como base la capacidad normal de producción de mi compañía, es decir, cuánto yo puedo producir en unas condiciones normales. Entonces tenemos
que mis costos de adquisición son los relacionados con los materiales, con las compras materiales, todos, no solamente lo que me cuesta el material como tal, sino todos aquellos pagos realizados como la importación, como los impuestos, los aranceles, etcétera. Y los costos de transformación son aquellos en los que incurro para convertir estos materiales directos en un producto terminado. Ahora bien, normalmente nosotros hablamos de inventarios de una empresa productora, pero también las empresas de servicios tienen inventarios. Tenemos que para las empresas prestadoras de servicios, los inventarios serán medidos por los costos que supongan o relacionados con la producción de estos inventarios. ¿A qué se refiere? Aquí estamos hablando de una empresa de servicios o una entidad prestadora de servicios que para prestar su servicio requiere unos inventarios. Por ejemplo, pensemos en una empresa que se dedica a instalar vidrios. Mayoritariamente el precio de los vidrios va a estar relacionado con que esta entidad debe contratar personal para que vaya y limpie la ventana, arregle la ventana e instale el vidrio. ¿Ok? Pero entonces esta entidad lo que hace es cobrar el vidrio como tal y además cobra la instalación, es decir, es un servicio que está prestando. Y en esta prestación de servicio requiere de un inventario denominado vidrio. Aquí dice que estos inventarios se medirán por los costos que supongan su producción. Es decir, si esta entidad que instala los vidrios también produce los vidrios, entonces estos vidrios tendrán unos materiales directos, unos costos indirectos de fabricación, una mano de obra directa, etc. Y eso se constituirá el costo de los inventarios. Pero si esta empresa simplemente le compra los vidrios a un proveedor, pues entonces el costo de los inventarios será el valor pagado a su proveedor. Los costos de los inventarios para un prestador de servicios se constituyen principalmente por la mano de obra directa relacionada con el producto y los costos indirectos de fabricación y por supuesto los materiales directos que fueron transformados para llegar a este inventario. Finalmente dice que los costos relacionados con ventas, con administración, no son costos de mi producto. Y eso es supremamente importante porque si no es costo de mi producto, entonces se constituye un gasto. Recuerden que los costos de un producto se cargan al inventario, es decir, si yo debo pagar mano de obra directa, entonces esta mano de obra directa, si está directamente relacionada con mi producto, no hace parte de mi gasto, sino que se constituye un mayor valor de mi inventario. Pero lo relacionado con la administración y las ventas no son costo de mi producto, sino se constituyen un gasto de mi compañía. La capacidad de producción es el máximo nivel que puede alcanzarse con una estructura productiva dada. ¿Qué significa esto? Y digamos que esta capacidad en muchas compañías suele ser muy teórica. Es decir, si yo tengo mi maquinaria productora, yo podría producir trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, podría producir 1000 unidades de mi producto. ¿Listo? De acuerdo a mi capacidad productiva. Pero resulta que mi capacidad productiva se ve afectada por momentos de mantenimiento, porque los trabajadores no todo el tiempo trabajan al 100%, porque mi máquina se varó, porque simplemente
mi fábrica no trabaja las 24 horas al día, entonces de las 1000 unidades que mi fábrica podría producir, termino produciendo nada más 700. ¿Ok? Entonces la capacidad es la capacidad productiva máxima que mi compañía puede llegar a producir. El estándar de calidad es una definición muy importante y por supuesto está relacionada con mi capacidad. El estándar de calidad es aquel que reúne todos los requisitos mínimos que buscan la excelencia en una organización institucional. ¿Qué es lo que sucede? En muchas ocasiones, por utilizar la capacidad máxima de mi compañía, la fábrica o la compañía no se preocupa por cuál es la calidad de los productos, sino simplemente quiere utilizar la capacidad máxima para obtener los mayores beneficios. Pero debemos tener siempre en cuenta un estándar mínimo de calidad y en ese estándar mínimo de calidad, pues es supremamente importante que se realice una producción consciente, una producción muy elaborada para que mis inventarios tengan este mínimo estándar de calidad. Y a veces, o en muchas ocasiones, para llegar a este estándar de calidad es necesario no utilizar la capacidad completa de la compañía y tener unos momentos de auditoría, tener unos momentos de revisión, de control de calidad, etc. El estándar de precio es el estándar que se establece del precio de un producto que yo compraré en el futuro. Entonces, cuando vimos costos estándar, determinamos que yo al inicio de mi proceso productivo estandarizo cuáles van a ser los precios que debería tener mi compañía en la compra de materias primas, en la compra de mano o en el pago de mano de obra directa, etcétera, de acuerdo a un conocimiento previo que yo tengo de mi producto y de mi proceso productivo. Finalmente, vamos a ver dos técnicas de medición que están incluidas en las normas internacionales de información financiera. Y la primera es algo que se denomina el costo estándar. El costo estándar se establece a partir del uso óptimo y eficiente de mi capacidad productiva, según el cual yo no voy a tener desperdicios, yo no voy a tener horas no productivas durante mi proceso productivo. Es decir, que yo pagaré los precios estandarizados, es decir, los precios óptimos que yo he analizado de acuerdo a mi conocimiento del proceso productivo, y además voy a utilizar eficientemente tanto mis materiales como mi mano de obra directa, como mis costos indirectos de fabricación en su totalidad. Este costo estándar rara vez está ligado a la realidad porque siempre vamos a tener unas variaciones frente a la realidad. Es decir, puede que yo haya estandarizado un precio unitario de mis materias primas de 10.000 pesos, por ejemplo, porque yo ya he negociado previamente con un proveedor y ya tenemos establecido que me va a vender siempre mis unidades a 10.000 pesos. Pero en un momento dado, el productor o el proveedor no me pudo vender por X o Y razón, tuve que ir a otro proveedor y ese proveedor me cobró 12.000 pesos la unidad. Entonces ya mi estandarización se aleja de la realidad. Finalmente tenemos algo que se llama el método de los minoristas. Y el método de los minoristas, digamos que está concebido para aquellas entidades del sector comercial que no tienen una capacidad productiva estandarizada ni unos procesos productivos estandarizados, sino que digamos que son un poco más acercándose a las pequeñas y medianas empresas que no tienen su proceso productivo tan organizado o tan estandarizado.
Para este tipo de compañías, lo que se realiza para medir el, el costo de sus productos es tomar el precio de producción menos una rentabilidad esperada. Entonces tenemos que para las compañías grandes, organizadas, recuerden que estandarizar nuestros procesos productivos requiere años de trabajo y de organización. Para ese tipo de compañías, una muy buena metodología es el costo estándar. Para aquellas compañías que son pequeñas, que trabajan en el sector comercial pequeño, digamos, o al por menor, se recomienda utilizar este método de los minoristas, en el cual simplemente tomo el precio de ventas menos una rentabilidad, es decir, no es tan riguroso como el costo estándar. Por ahora vamos a dejar hasta este punto. Espero que tengan un muy buen día y nos veremos en el siguiente video.